Saludamos a Uber Orlando Ríos Ortiz, él es el presidente de Ascolpofar, que es la Asociación Colombiana del Programa de Farmacia, pero además es decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia. Presidente, muy buenos días, un gusto saludarlo esta mañana. Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Bueno, empecemos hablando sobre lo que está pasando con los medicamentos en el país. ¿A qué se debe esa escasez de algunos de esos componentes necesarios y vital para la salud de los colombianos? Bueno, yo pienso que inicialmente, antes de hablar de escasez, es fundamental tener un diagnóstico claro si efectivamente hay escasez de medicamentos en el país. Es innegable que la pandemia nos evidenció grandes dificultades en torno al tema de soberanía farmacéutica, de autonomía sanitaria, y que nos coloca de manifiesto que tenemos que tomar acciones desde las diferentes instituciones para corregir esta situación que nos muestra que efectivamente tenemos que fortalecernos en cada uno de los eslabones de la cadena. Pero en este momento actual, hablar de una escasez de medicamentos en el país, creo que es fundamental tener la data y si efectivamente hay escasez de medicamentos, porque puede ser temas coyunturales que normalmente han ocurrido en el país, que nos evidencia que tenemos que trabajar en torno a lo mismo, pero es fundamental poder tener un diagnóstico claro para poder definir cómo se intervendría. Presidente, sí, quizás la palabra no sea escasez, pero muchos de nuestros televidentes, y por eso arrancamos con esta nota con usted, nos han dicho que han asistido a lugares, a farmacias, a sus lugares habituales de compra de medicamentos, y no hay escasez, pero entonces no hay ciertos productos. Sí, ¿cierto? pero el mismo ministerio dice que hay una escasez. Escasez. O sea, ayer la ministra decía, sí, realmente con los analgésicos, con ciertos preservativos, con ciertos medicamentos, hay... Bueno, no lo llama usted escasez, pero entonces, ¿dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? Porque realmente, de hecho, ayer la ministra dijo, vamos a hacer con la OPS unos planes y campañas, porque ¿qué está pasando? ¿Qué puede suceder o qué puede estar pasando? Bueno, dijimos que la pandemia, para esta, llamemos, disminución de algunos de los productos en los anaqueles de farmacias y lugares de comunes de compra y venta de medicamentos. Claro, totalmente de acuerdo. Yo pienso que los términos son fundamental tenerlos claros para poder referirnos adecuadamente a esta situación. Sí, señor. Innegablemente hay una dificultad en el abastecimiento de algunos productos, de algunos insumos. Hay varios digamos, factores o causas diagnosticadas. Entre ellas, innegablemente, está el precio de los mismos medicamentos, está el tema geopolítico, lo que está ocurriendo en el mundo, el tema de China, el tema de Ucrania, innegablemente golpea el tema de abastecimiento, lograr tener materias primas de las cuales dependemos de países que nos suministran estos insumos, tecnologías que dependemos de otros países, claro, innegablemente afectan que la cadena de abastecimiento se logre llevar de la mejor manera. Y esto hará efectivamente que algunos productos o insumos no estén disponibles. Nosotros como país tenemos que lograr innegablemente una autonomía sanitaria en torno a un proyecto, a una política de Estado en el sector farmacéutico. Ahí es donde tenemos que enfilar baterías. Con ese diagnóstico que estoy hablando, tener los datos fundamentalmente claros para poder definir cómo intervenir. Ahí tenemos que entrar a todos los actores, incluyéndonos nosotros como academia, que tenemos un rol determinante en el mismo. Decano, ¿cuáles son esos medicamentos en los cuales pues hay desabastecimiento? Se conoce bien el caso de los anticonceptivos orales, que ha sido muy difundido, pero ¿cuáles son las otras enfermedades que se ven afectadas y cuál es la recomendación, tanto para pacientes como para médicos? Sí, yo creo que es fundamental. Te repito, y qué pena ser recalcitrante con la situación, pero es que hablar de un grupo puntual de medicamentos es hablar de un data que no tenemos claro en este momento. El Ministerio de Salud nos está invitando, y de hecho hemos estado con ellos, como Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, como Ascolpofar, que es la Asociación Colombiana de Programas de Farmacia, para tener el listado claro de cuáles son los medicamentos que muestran desabastecimiento. Incluso se habla, por ejemplo, de que un agua destilada está escasa, que no había acceso a agua destilada, como es fundamental, obviamente, ese insumo para el tema farmacéutico. Entonces, digamos que un grupo puntual es fundamental tener el data. Hoy hay reunión con el Ministerio de Salud, obviamente con el INVIMA, para definir cuáles son ese grupo de medicamentos y cómo intervenirlos. Digamos, una alternativa fundamental con este tipo de medicamentos, cuando ocurre desabastecimiento, es declararlos como vitales no disponibles, que permita innegablemente que entre a intervenir la industria del sector que le corresponda entre intervenirlo, y que obviamente se logren pues flexibilizar algunos temas normativos para que se pueda lograr pues abastecer adecuadamente. Pero les repito, hablar de un grupo puntual es fundamental tener la data que el Ministerio nos debe suministrar. Profesor, respecto a esto, pues
muchas personas se han acercado a buscar algunos de estos medicamentos que alertaba ayer el Ministerio de Salud y no los encuentran. ¿Cuál es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben realizar? ¿Asistir nuevamente, acudir al médico para que cambie la prescripción o cuál es la principal recomendación en este caso? Yo creería que es muy importante cuando uno busca un tipo de producto farmacéutico, en este caso un medicamento, que innegablemente lo necesita para temas de salud, hay que buscar con el facultativo alternativas que le permitan, digamos, hacer adecuadamente ese tratamiento, porque innegablemente pues habrá otras alternativas terapéuticas que se puedan utilizar. Eso es una buena herramienta. Pero nosotros tenemos que asumir el rol que nos cabe, cada uno desde su papel, desde su orilla. Nosotros como academia, innegablemente tenemos que trabajar mucho en la formación del talento humano, en esa tecnificación de esas industrias farmacéuticas. Obviamente todo encaminado a un proyecto de ley. Le repito, porque es que no podemos quedarnos exclusivamente en el tema puntual. Esto es un tema que ocurre frecuentemente por oleadas, pero esto hay que tomarlo con toda la seriedad del caso y tratarlo como de fondo, buscar una solución de fondo de país. De hecho, hace poco se radicó, entiendo que el 7 de agosto se radicó un proyecto de ley que trabajamos las diferentes asociaciones en torno a lo que es una política nacional de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y producción de la industria farmacéutica para la autonomía sanitaria. Eso sí que es una solución de fondo para lo que nos está ocurriendo. Bueno, profesor, pues a usted muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana, escuchar entonces el panorama que se ve desde se me perdió acá el nombre, Azocolprofar. Muchas gracias y estaremos muy pendientes a esa situación porque pues muchas personas han tenido esa alerta a la hora de conseguir sus medicamentos. Feliz día. Un feliz día y muchas gracias por ustedes.